buenos días, bonito sábado para todos ustedes, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles en este fin de semana, el último ya de marzo, del último ya de abril. ¿Cuál marzo? Yo ando en marzo. El último de abril. Le damos gracias a Dios por todo lo que vivimos, por este fin de semana que Dios nos regala, y sobre todo le damos gracias a Dios porque estamos vivos. Ya lo demás pues lo conseguimos como sea. Yo les quiero saludar a toda la gente que ve este programa Despertando Católicos y luego se queda también a ver la misa. Muchísimas gracias a todos los que siguen aquí, aunque hicimos un cambio de programación a partir de marzo y de febrero. Pues muchos de ustedes siguen aquí y me da mucho gusto. Yo estoy muy agradecido con Dios. Y pues los que se fueron, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? También a Cristo cuando hacía cambios también lo dejaban, también se iba la gente. A veces nomás estamos cuando nos gusta, ya cuando no nos gusta nos vamos, no nos gusta, no nos acomodamos, nos vamos. Pero muchas gracias a todos ustedes, hermanos, que ven este programa de Despertando Católicos todos los días, que son fieles. Muchas gracias por estar aquí conmigo, por demostrar su afecto, su ayuda y su sinceridad, su fidelidad hacia el mensaje de Dios y el mensaje pues que yo también les trato de ayudar. Bueno, pues vamos a dar inicio. El día de hoy es 25 de abril, sábado 25 de abril, hoy es día de San Marcos. Un gran saludo a todos los que llevan el nombre de Marcos, a todas las parroquias que tienen este patrocinio. Quiero mandar un especial saludo a un estado que yo quiero mucho, que es Aguascalientes, donde pues la fiesta de San Marcos es la feria del estado, es la feria de la ciudad. Yo estudié los últimos años de mi vida, 4 años en Aguascalientes, en el seminario. Le mandamos un gran saludo al seminario y a muchos sacerdotes de Aguascalientes, muchos que conocí y que aprecio, algunos no, pero pues bueno, muchos sí. Muchísimas gracias a la gente de Aguascalientes, los laicos que nos ven muchísimo. Hoy es la fiesta de San Marcos, ahí en su templo de San Marcos, que el Padre Abel, mi compañero de grupo, él es el párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que le llaman Templo de San Marcos, pero es la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Así que un gran saludo a todo el bello estado de Aguascalientes. Vamos a comenzar. San Marcos es algo muy genial hablar de él. Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Vamos a escuchar de la primera carta del apóstol San Pedro. Hoy van a escuchar en Gloria. Déjenles explico poquito. La iglesia, cuando celebra las solemnidades y las fiestas de los apóstoles, se canta el Gloria, ¿no? Entonces hoy se canta el Gloria también. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios, y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna. En unión con Cristo, y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano, digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta, para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer siempre firmes en ella. Les saluda a la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido lo mismo que a ustedes. También les saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy vamos a escuchar el Salmo 88, que dice: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a hablar un poquito de San Marcos. Quiero hacer una distinción muy importante entre lo que es un apóstol, un discípulo y un evangelista. ¿Qué les parece? Cuando Cristo comenzó su evangelización allá por el río Jordán y luego en Cafarnaúm, sobre todo de Cafarnaúm, Jesús siempre salía de Cafarnaúm a predicar a Betsaida, a Jerusalén, a Jericó, a Nazaret, a Tiro, a Sidón, a Cesarea. Todos los lugares donde Jesús predicaba siempre regresaba a Cafarnaúm. Y aunque él era originario nació en Belén, se crió en Egipto y se terminó de criar en Nazaret, era conocido como el Nazareno. Sin embargo, va a poner como punto clave e importante de su predicación a Cafarnaúm. Y resulta que Jesús primero comenzó solo, pues era un desconocido, era un muchacho que aunque era extraño, su papá muy grande, su mamá vivía, él ya no vivió con su mamá, luego regresó con ella. Y luego su primo Juan el Bautista bautizando y lo presenta, este es el Cordero de Dios, y la gente, pues ¿cómo que el Cordero este? Entonces era un muchacho que era como esos muchachos o personas que ustedes los ven y dicen, este va para grande, este tiene algo, este joven tiene algo extraño, ¿qué va a ser de este muchacho, no? Así con Jesús. Entonces Jesús comienza su predicación solo, pero con el paso del tiempo se da cuenta que quiere y que necesita formar un equipo cercano a él. Lo primero, pues muchísima gente se le empieza a acercar de manera muy desordenada. A eso Jesús y los evangelistas les van a llamar muchedumbre, o sea, muchas personas apiladas. Luego dentro de esos, Jesús elige 72 discípulos que manda de 2 en 2 a predicar. Discípulos, o sea, cercanitos a Jesús, más o menos cercanos, son los discípulos del Señor y los manda a predicar de 2 en 2. Y luego, de entre los discípulos, incluso fuera de los discípulos, Jesús elige a 12, a los que va a llamar apóstoles. No todos eran discípulos, Por ejemplo, Mateo era un hombre mal visto y Jesús lo llama, incluso a Judas Iscariote y a otros más, que no eran discípulos del Señor, como Natanael, que luego es Bartolomé. Los demás parece que sí forman parte del grupo de los discípulos. Luego Jesús elige a 12 y los manda y sopla sobre ellos lo que habla hoy el Evangelio y los envía, ¿no? Ya sabemos. Pero luego van a surgir 2 personajes que son muy cercanos a los apóstoles. No tanto a Cristo, sino a los apóstoles. Y estos personajes son llamados evangelistas, que escriben el Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Las buenas noticias, la buena nueva, las cosas buenas que se enseñan. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra evangelio, es el Señor esté con ustedes. Y lo dice el Padre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Pues lo que está diciendo es lectura de las buenas noticias que nos escribió San Marcos. Eso es lo que está diciendo.
En aquel tiempo, ¿no? Empieza el padre a decir el evangelio. Yo como no canto, pero más o menos así ustedes cuando van a su parroquia se escuchan, ¿no? Bueno, entonces hay dos personajes que son santos y que se les llama, la iglesia llama a los primeros 2 siglos, o el primer siglo y poquito del segundo, la época apostólica. O sea, los padres apostólicos se les llama a aquellos sucesores de los apóstoles. O sea, a ver, Jesús deja 12 apóstoles. Uno se rajó y se suicidó, que es Judas Iscariote. Quedan 11, luego lo suplen por Matías y luego llega Pablo. Y después de San Pablo llega Marcos y llegan muchos más, ¿no? Todos estos que Jesús no eligió directamente, que no les dijo ven y sígueme, pero que sí los apóstoles eligen y que tienen autoridad para hacerlo porque Jesús les dice vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen, vayan y enseñen, vayan y evangelicen, vayan y bauticen. Y Jesús le da las llaves a Pedro y les da poder a ellos, ¿no? Para que expulsen demonios, para que bauticen, para mucho. Entonces, es obvio que los apóstoles, igual que Jesús, solos, era mínimo lo que podían hacer. Pero si formaban un buen equipo, bueno, podían hacer maravillas. Es como ustedes cuando tienen una empresa, solos no pueden. Necesitan tener un equipazo, bueno, capacitado, preparado, aventado. Lo mismo hicieron los apóstoles. Ellos recibieron el mensaje de Jesús, lo conocieron, vivieron con él, lo escucharon, lo amaron, lo siguieron y salieron a predicar, pero cuando llegaban se daban cuenta que estaban completamente solos. Y aunque tenían el poder del Espíritu Santo, decidieron hacer equipo y eligieron a un grupito y después a un grupote, ¿no? Y los apóstoles mueren y los sucesores de los apóstoles eligen a otros y 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 a otros, hasta hoy en día que nosotros llamamos obispos a los que son sucesores de los apóstoles. Claro que nadie hace las veces de un apóstol, pero son sucesores de los apóstoles. Todo obispo católico es sucesor de los apóstoles porque tiene la sucesión apostólica directa hasta él, ¿no? Y él va un día posiblemente a ordenar a otro obispo, ¿no? Si el Papa le dice que lo haga. Y entonces aquel obispo también tiene sucesión apostólica. Bueno, lo que yo les quiero decir es que el primer siglo, todos los sucesores de los apóstoles o sus colaboradores, y el segundo siglo, la iglesia le llama la época apostólica. Y ahí entran todos los que fueron colaboradores de un apóstol. Y después colaboradores de los colaboradores. Y así nos vamos, ¿no? Bueno, entonces resulta que de los 4 evangelios que tenemos nosotros en la Biblia, que son los evangelios canónicos que están en regla, quiere decir canon, quiere decir regla. Porque hay evangelios apócrifos que no son ciertos, o que parte sí y parte no, y la Iglesia Católica, con la autoridad que le dio Cristo, los desechó, los quitó, los eliminó como no inspirados. Sin embargo, los 4 que tiene la Biblia, que es católica, porque es la única Biblia, incluso la que los protestantes tienen es una Biblia católica, que ellos le ponen pasta de otro tipo, pero es católica porque es la única y es la primera, no puede haber otra. No hay Biblia católica y protestante, la Biblia es una sola, pero la ordenó la Iglesia Católica, ¿correcto? Y la escribió, aunque les arda, hermanitos. Esa es la verdad histórica que se impone. Aunque berrincheen y rabien y me avienten veneno, esa es la verdad histórica. Bueno, entonces va a haber un personaje muy interesante que surge como de la nada. Y era un muchachito muy joven. Se dice que Marcos, hoy voy a hablar de San Marcos no era discípulo de Cristo, ni era apóstol de Cristo. Si ustedes ven la lista, vean la lista de los apóstoles, ahí está. Vamos a revisarla, ¿qué les parece? A ver, Simón, que luego se llamó Pedro, Simón el Zelota, que es el otro, Santiago el mayor y Santiago el menor. Luego tenemos a Judas Tadeo y a Judas Iscariote, llevamos 6. Vamos por Tomás, Felipe, Bartolomé, Juan, Mateo, ¿y cuál me falta? Y me falta, ya dije, 2 Judas, 2 Santiagos,
dos Simones, y me faltan 3. Me faltaba Andrés. Si ustedes ven la lista de los 12, no aparece Marcos. ¿De dónde sale Marcos? Bueno, Marcos parece que es un muchachito que le tocó ver por lo menos la pasión de Cristo. En su evangelio, San Marcos, y lo pinta San Lucas también, aparece un muchachito que como que deja la ropa por ahí para seguir al crucificado. Entonces San Marcos muy probablemente no está formando parte, bueno, no es parte de los apóstoles ni es parte de los discípulos, pero como que andaba en Jerusalén y le tocó ver el momento de la pasión de Cristo y siguió a este Señor que es Cristo, lo sigue y es testigo de la pasión del Señor. Entonces después se va a unir primero, fíjense nomás, primero a San Pablo y después a Pedro. Aquí viene lo interesante. San Marcos es un joven, muy jovencito. Y qué curioso, fíjense, el primer evangelio que se escribe, según los especialistas en Biblia, el primer evangelio que se escribe es el evangelio de San Mateo, que se escribe en arameo, el idioma que hablaba Cristo, que era como no era un idioma, era como un dialecto propio de la región donde Cristo creció, ahí en Nazaret, que casi ya desaparece el arameo que Jesús hablaba, porque Jesús sabía hebreo y hablaba el arameo. Entonces muchas cosas que Jesús dijo, las dijo en arameo, ni en hebreo, en arameo. Entonces, San Marcos es un muchachito que aparece ahí y curiosamente, bueno, el primer evangelio que se escribe es un evangelio muy, muy cortito que escribe San Mateo y que lo escribe en arameo. Recuerden que San Mateo también es de la región de allá de Galilea, es Galileo. San Mateo trabaja en Cafarnaúm como recaudador de impuestos, habla el arameo. Entonces el primer evangelio que tenemos escrito es el de San Mateo en arameo. Pero ¿saben qué pasó? Se perdió. ¿Cómo que se perdió, padre? ¿Pero por qué lo perdieron? Bueno, pues si ustedes y yo perdemos el paraguas, perdemos el suéter, perdemos el rebozo, perdemos los calcetines, perdemos el dinero. El evangelio en ese tiempo eran unas hojitas muy, muy suavecitas, muy delgaditas y pues la gente con la mano lo agarraba, lo leían y todo, y no había copias, ¿no? Sácame una copia, no se puede, o tómale una foto, no había ni fotos, ni fotocopias, ni nada. Entonces se perdió, o sea, a lo mejor existió unos años y luego se rompió, se deshizo, se perdió. Pero parece que San Marcos, estando joven, tiene acceso a ese evangelio y lo ve. Y entonces San Marcos se va a poner a escribir el evangelio más antiguo. El primer evangelio que se escribió va a ser el evangelio de San Marcos, fíjense. Este muchachito jovencito se va a poner a escribir el evangelio de Cristo. Y luego ya San Mateo, como que le dicen, oye, Mateo, ¿te acuerdas el evangelio que escribiste en arameo? Yo creo que dijo, sí, me acuerdo. Dice, pues ya no está, se perdió, y lo perdieron, o se quemó, o se lo robaron, o no. No sabemos qué le habrán dicho al pobre de San Mateo, pero San Mateo lo vuelve a escribir. Pero ahora lo escribe en hebreo, y escribe el evangelio que hoy tenemos. ¿Cómo ven? O sea, el evangelio que tenemos hoy de San Mateo es el segundo que escribe San Mateo, porque hubo otro primero. Pero sin embargo, entre el primero de San Mateo y el segundo de San Mateo, que es el actual, se escribe el de San Marcos. Por lo tanto, el primer evangelio que tenemos más antiguo, el escrito más cercano a la vida de Jesús, es el evangelio de San Marcos. Pero ¿cómo lo hizo San Marcos? A ver, si San Marcos no vivió con Jesús, San Marcos no fue su apóstol, ¿cómo van a escribir ustedes un libro de alguien que no conocen, con quien no vivieron? Y sobre todo un libro biográfico, porque el evangelio es un libro biográfico, es la biografía de Jesús, es lo que Jesús hizo, las curaciones que hizo, los milagros que cometió. Entonces, ¿cómo un muchacho tan joven, que ya cuando le escribe no está tan joven, va a saber la vida de Jesús si no vivió con él? ¿Quién se la dijo? Aquí viene lo interesante. Resulta que San Marcos conoce a San Pablo, que es Saulo, y lo sigue. San Marcos era como un aventurero, como un muchachillo de esos de 15, 20 años, que le dicen, ¿cómo ves? Nos vamos a ir acá a Estados Unidos, ¿no quieres irte con nosotros? Pues sí me voy, pero pídele permiso a tu mamá. No, sí me da, no te preocupes. Y va con su mamá, le dice, ¿cómo ves? Me voy al norte.
Ay, hijo de mi vida, pero mira que prepara tus cosas, pues. Y ya el muchachillo en media hora ya preparó una maletita. ¿Nomás te vas a llevar eso? Sí. Ya ven, los jóvenes cuando se van a la aventura no necesitan tanto. Nosotros los viejos, yo cuando hago viajes llevan unas maletonas como si fueran a vivir allá, ¿no? Y los jóvenes son muy simples, muy prácticos. Eso admiro mucho de los jóvenes. No necesitan tanto y son felices, ¿no? Y los viejos necesitan tanto y no son felices. Bueno, entonces San Marcos se va con San Pablo, lo sigue, está con él. De hecho, San Pablo lo menciona, ¿no? Lo menciona varias veces, pero llegó a un punto donde como que San Marcos ya no le aguantó el ritmo, dijo, no, este mentado Pablo es incansable, ¿verdad? Incansable. Y San Pablo pues es incansable. Vean, San Pablo va a realizar 4 viajes. Van a decir, ay, pero usted el padre no puede, y el Pablo sí podía. Pues sí, pero él no tenía parroquia, no tenía todas las obligaciones que yo tengo, ¿verdad? Es muy diferente la realidad del siglo I al siglo XXI. Entonces, San Marcos como que ya le dice a San Pablo, ¿sabes qué? Ya estuvo, yo ya no te voy a seguir, ya me cansé. O ya no quiso, o ya no salieron bien. Pero San Marcos amaba a Cristo, lo amaba profundamente gracias a la predicación de Pablo. Entonces, busca y se va con San Pedro, y se acopla mejor con San Pedro y termina siendo discípulo primero de Pablo y luego de San Pedro. Y San Marcos parece que acompaña a Pedro en su estadía en Roma, porque el evangelio que escribe San Marcos es un evangelio dirigido a los judíos que viven en Roma. Por los especialistas lo dicen por el lenguaje que utiliza, por las citas que hace. Por lo tanto, el Evangelio de San Marcos se pudo haber escrito entre el Asia Menor, donde conoce a San Pedro, en Roma, pero sobre todo en un lugar muy enigmático, que van a decir, ¿y ahora por qué salió usted con eso? En Alejandría, que hoy está, bueno, que estaba y que existió en Egipto. Alejandría, dedicada a Alejandro Magno cuando conquistó Egipto, aquel macedonio antiguo, increíble Alejandro Magno. Bueno, ¿qué pasó con San Marcos? San Marcos va a estar con Pedro mucho tiempo y después de estar mucho tiempo con San Pedro, San Marcos ve la necesidad de escribir su evangelio, que está inspirado en la predicación de San Pedro a los judíos romanos. ¿Quién mejor que Pedro conoció a Cristo? Por lo menos los últimos 3 años. Si ustedes se fijan, San Marcos en su evangelio no dice nada de la infancia ni de la adolescencia de Jesús. ¿Por qué? Porque San Pedro conoció a Jesús a los 30 años, no lo conoció a los 2, a los 5, a los 10 años, no. San Pedro conoce a Jesús a partir del bautismo con Juan el Bautista y a partir del llamado cuando Pedro anda pescando y le dice, ven y sígueme, ya no vas a ser pescador de peces, ya vas a ser pescador de hombres, Pedro, vente. Bueno, Simón, vente, y le cambia el nombre, ¿no? Entonces, el apóstol que más conoce a Jesús junto con San Juan es San Pedro. Entonces San Marcos, que vive con Pedro en Roma y luego deja Roma y se establece en Alejandría, pues escribe el evangelio a partir del bautismo de Jesús, que es cuando comienza el evangelio de San Marcos, el bautismo y las tentaciones, ¿no? en Jericó. Entonces, qué impresionante saber que el apóstol, pues se podría decir apóstol ya porque es de la época apostólica, pero el discípulo del apóstol Pedro, llamado Marcos, escribe un evangelio que pudiera llamarse Evangelio según San Marcos y pudiéramos ponerle entre paréntesis, dictado por San Pedro, ¿no? Sería muy bueno que dijéramos, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, dictado por San Pedro. Gloria a ti, Señor. Pero bueno, no se puede hacer eso. Pero yo lo digo para que ustedes tengan claro lo maravilloso que fue esto. Bueno, San Marcos aparece, fíjense qué bonito cuando San Pedro le escribe en la primera carta, le escribe de la iglesia, dice, de la comunidad de Babilonia, ¿no? San Pedro anda por allá y luego se va a Roma y le va a decir, le saluda a la comunidad de Babilonia a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes, dice. También lo saluda mi hijo Marcos. San Pedro lo quiere a Marcos como su hijo. ¿Por qué? Porque está chico.
Y ustedes han visto, yo conozco sacerdotes, incluso mayores, que cuando conocen a un joven, a un sacerdote muy joven, le dicen, pues yo te quiero como un hijo, ¿verdad? Aunque no sea su hijo. San Pedro no, su hijo no se llamaba Marcos, ni era su hijo carnal, pero sí le dijo, te escribe, dice, le saluda mi hijo Marcos. Este Marcos es el discípulo de San Pedro, llamado Marcos. Entonces San Pedro, le escribe a un mentado, a Silvano, le escribe a Silvano, por medio de Silvano, dice, considero hermano, dice, digno de toda confianza, y le he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios. Y luego le dice, me acompaña y les manda saludos mi hijo Marcos. ¿Qué tal, Qué bonito se escriben, como una estima muy sana, muy natural. Y luego acá San Marcos describe lo que se despide en su evangelio y habla de los apóstoles, pero no él siendo apóstol. Fíjense, él se ubica, él dice, Jesús en Pentecostés, dice, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y lo dice, el Señor Jesús después de hablarles subió al cielo y se sentó. No dijo, después de hablarnos, dice, después de hablarles. O sea, San Marcos sabe que no estuvo él en Pentecostés, ni en la ascensión del Señor al cielo, porque San Marcos no es discípulo ni apóstol de Cristo. Es discípulo primero de Pablo y luego de Pedro. Y les dice, ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes. Fueron ellos, o sea, él no, dice. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían ellos, ¿no? Él no. Aunque bueno, luego San Marcos se va a separar de San Pedro, se va a embarcar a Alejandría, una ciudad increíblemente bella hasta el día de hoy. Tiene el Mediterráneo en el norte de Egipto. Tenemos de hecho un programa de la Alejandría de Egipto. No sé si hoy se los pongamos después de la misa, a ver si mi editor quiere y lo tiene listo para ponerles después de la misa el programa de la visita a Alejandría, donde está la Catedral de San Marcos. Ustedes han ido a Venecia. En Venecia está la Catedral de San Marcos, donde está el cuerpo de San Marcos, que los venecianos se robaron de Alejandría. Pero la reliquia más grande que tenían los católicos egipcios, los católicos coptos egipcios, era la reliquia del cuerpo de San Marcos. Que los venecianos, que eran muy poderosos y muy católicos, se robaron a los musulmanes, se la robaron y se la llevaron a Venecia. Y hoy, cuando ustedes vayan a Venecia, van a encontrar la Catedral de San Marcos, al cuerpo de San Marcos que está allí, que los venecianos se robaron. Qué curioso, ¿cómo ven, Bueno, también mi editor, a ver si nos deja la explicación de la Catedral de Venecia. A ver si les dejamos los dos. Hoy tenemos, a ver si al final de la misa, un programita especial con la visita a Alejandría y 2, la visita a la Catedral de San Marcos en Venecia. Cuando vayan a Venecia, van a ver una catedral hermosísima que hicieron los venecianos, que tenían mucho dinero porque eran los navegantes del Mediterráneo, y luego pues construyen esta catedral hermosa para custodiar la reliquia del cuerpo de San Marcos. Podemos hablar maravillas de San Marcos todavía. Ya les platiqué un poquito la historia de este gran discípulo de Pedro, y discípulo y evangelista de Cristo, el que escribe el primer evangelio de Cristo. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Quédense a misa y luego al programa que tenemos para ustedes, solo por YouTube, solo por Facebook, Si nos ven en María Visión, pues ya no van a ver ahorita nada. Váyanse por favor a YouTube, brinquen a Facebook y aquí los esperamos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un bonito día. Quédense y hasta mañana domingo. Muchas gracias. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración eucarística de este día del martirio de San Marcos,
que celebramos y recordamos esta festividad tan querida, no solamente en México, sino en todo el mundo. Les agradecemos a todos ustedes por estar en esta celebración. Sean todos ustedes bienvenidos. Nos acercamos a la Iglesia de la Monera, una comunidad pequeñita de mi parroquia, donde vamos a transmitir esta misa de este hermoso sábado que Dios nos regala. La vas a terminar por dentro hasta acá afuera, ¿eh? Nos vas a seguir cuando se acabe la misa. Reverencia a la cruz. Vámonos. Buenos días otra vez a todos ustedes. Les saludamos desde este pueblo de La Monera y quiero pedir por las intenciones de estos pueblos: Acatlán, La Monera, Pochahuisco, Topiltepec, Viramontes, Mazatepec, por todos ellos. Vamos a comenzar nuestra misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por él amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amado. Oremos. Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, vamos a poner atención a la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que en sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano, digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta, para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros.
con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. El cielo, Señor, proclama tus maravillas, y tu lealtad la asamblea de los santos. ¿Quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas, y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. 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 Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, un momento. Hoy celebramos a un evangelista,
muy, muy querido entre la gente muy popular, esta devoción de San Marcos. San Marcos es patrono de ciudades, de pueblos, de ferias. Ahí está la feria de San Marcos en Aguascalientes. Aquí en los pueblos lo acostumbran poner en los cerros a San Marcos. Y si ustedes ven, podemos hablar mucho del significado de San Marcos, pero poco de su vida. No tenemos muchos datos de la vida de San Marcos. Fueron personas que vivieron hace 2000 años y que se perdieron en la historia los datos de su nacimiento, de cómo era, de todo, pero tenemos algunos datos muy interesantes que voy a hablar con ustedes. Primero que nada, cuando ustedes van a las iglesias, no sé si han visto las iglesias más antiguas, antes de empezar la cúpula tienen 4 pechinas. ¿Qué quiere decir eso? Son como donde se sostiene la cúpula, como 4 ángulos. Y siempre vamos a encontrar pintados en esos 4 ángulos a los 4 evangelistas. Vamos a encontrar a Juan, que es representado con una águila. Y eso es por el Apocalipsis, no es otra cosa. No piensen cosas de brujerías y de eso. No tiene nada que ver. Así el Apocalipsis dice que hay una águila, Juan. Y luego San Lucas. Aquí a San Lucas lo quieren muchísimo por su toro que tiene, ¿verdad? Entonces el toro, el animal, la bestia que tiene, que representa a Lucas. Y luego tenemos a San Mateo, que lo representan como a un ángel o un niño que habla, un angelito o un niño. Y San Marcos es representado con un león. Entonces, la gente tiene mucha curiosidad. ¿Por qué un león, verdad? Pues ya un día les hablaré de eso, pero hoy me voy a referir a la vida de San Marcos. San Marcos tuvo la dicha de ser discípulo de dos grandes apóstoles. Esto es muy, muy importante. San Marcos se cree, no hay, hagan de cuenta que en ese tiempo no había registro civil, porque luego los protestantes quieren todo. No, a mí enséñame con la Biblia en dónde dice cuándo nació San Marcos y quiénes eran sus papás. Y, señores, los católicos tenemos las fuentes de la revelación en 2 lugares. En la Sagrada Escritura, que es la Biblia, claro, escrita, la palabra de Dios escrita, y en la Sagrada Tradición, que son todas las cosas que están y que existen en las vivencias de los primeros cristianos, pero que no están escritas algunas, o que están escritas en otros documentos que no son la palabra de Dios. Y entonces ahí es cuando empiezan las personas a estudiar. Los estudiosos dicen que San Marcos era originario de Jerusalén. De hecho, por ahí hay un pasaje en la Sagrada Escritura donde se habla de un jovencito, de un muchachito que conoció a Jesús, pero que no lo siguió. Se cree que ese muchachito es Marcos, pero no tenemos la certeza. El nombre completo de Marcos parece que es Juan Marcos. Ya se le queda Marcos porque ya tenemos a Juan Bautista, tenemos a Juan Evangelista. Entonces, pues otro Juan, dijeron, no, pues ya no, mejor ponle nomás Marcos. Pero parece que su nombre original es Juan Marcos. Y otra cosa muy importante de Marcos es que él, aunque no fue apóstol, hay que entender muy bien eso, San Marcos no es apóstol de Cristo. Cristo no lo llamó, no era el grupo de los apóstoles, pero muy probablemente era de los discípulos, de los 72 discípulos que tenía Jesús. Jesús tuvo 12 apóstoles, 72 discípulos y muchos otros que lo seguían. Entonces parece que San Marcos está en los 72. Pero San Marcos, según las cartas de San Pablo y de San Pedro, fíjense qué bonito cómo se expresa el apóstol Pedro de Marcos. En la primera lectura, voy a leer al final porque al principio son muchos consejos de Pedro, pero cómo habla de Marcos, cómo se expresa de él en el capítulo 5, dice: lo saluda la comunidad de Babilonia, dice, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También dice, lo saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. San Pedro considera a Marcos como su hijo. No es su hijo, claro que no es su hijo, pero lo considera como su hijo. Y en las cartas de Pablo también habla de Marcos. Parece que lo acompañan por ahí Bernabé y Marcos, algunos de sus viajes a San Pablo. Después parece que Marcos se cansa o ya no le gustó y mejor dijo, ahí nos vemos. Entonces Marcos va a hacer algo que casi ningún hombre va a hacer. Va a ser discípulo de San Pablo
y discípulo de San Pedro, primero de Pablo. Pablo se lo va a jalar y le va a decir, vente Marquitos conmigo, ¿no? Estaba muchacho todavía, yo creo que era un adolescente, ya ven cómo son los adolescentes de aventados, ¿verdad? No, pues vámonos. Pero luego se les pasa el gusto y ya después ya no quieren. No, mejor ya me voy, ya me cansé, ya me enfadó esto. Así es la gente. Y después yo creo que Marcos maduró y luego San Pedro le dijo, pues ahora acompáñame, vente, vámonos. Y parece que Marcos acompaña a Pedro un tiempo, no sabemos si hasta Roma o no sabemos exactamente dónde. Lo que sí sabemos es lo siguiente: el Evangelio de Marcos que tenemos es uno de los 4 evangelios, sin él ser apóstol. Muchas personas han dicho, ¿cómo San Marcos iba a escribir la vida de Jesús sin haber estado con Jesús? Sorpresa. ¿Quién creen que le dictó el Evangelio a Marcos? ¿Quién creen que le dijo lo que pasó con Jesús y dónde pasó y cómo pasó y cuándo pasó? Los estudiosos dicen que Pedro. Entonces, el Evangelio de San Marcos pudiera llamarse Evangelio de Marcos, dictado por Pedro. Entonces, nomás le faltó el nombre al Evangelio de San Marcos, que le pusieran el Evangelio de Pedro. Es muy hermoso el Evangelio de Marcos, es el más cortito de todos, no está bien escrito, hay errores gramaticales, ortográficos. ¿Por qué? Pues porque eran pescadores, imagínense ustedes. Y ustedes y yo escribimos a veces bien feo, que según somos licenciados y ya fuimos a la secundaria, ya terminamos la prepa y ya somos sabe cuántas cosas, escribimos bien feo. Ahora imagínense en los tiempos de Jesús, cuando la gente no sabía leer ni escribir. Pero el Evangelio de Marcos fue el gran tesoro de este hombre. Y algo muy importante, ahora que fui a Egipto, gracias a Dios, me estaba acordando ahorita, de que los egipcios consideran a San Marcos como casi el Papa para ellos, porque San Marcos va a fundar la iglesia de Alejandría, en Egipto. De hecho, los egipcios coptos, cristianos, son creyentes de San Marcos, porque San Marcos fue el que evangelizó a Egipto. Después de que dejó a Pedro y a Pablo, porque mueren en el año 67, pero Marcos sigue vivo, se va a ir a Egipto, él. Escuchando esto que dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y San Marcos va a ser el primer obispo de Alejandría, en Egipto, la ciudad más importante de entonces de África. Pues le pedimos a Dios mucho que por medio de San Marcos nos ayude a ser como él, aventados, sin miedo. Y que San Marcos nos proteja. Puedo hablarles más de San Marcos, pero ya será en otra ocasión. Vamos a continuar con la misa. Pónganse de pie, por favor. Vamos a hacer la oración de los fieles. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común todos sus bienes, y con un solo corazón y una sola alma oremos por los unos por los otros al Señor. A cada petición responderemos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los mejores de Oriente y de Occidente, por todos los que han consagrado la oración, a la contemplación, para que sean simplemente fieles a la vocación y expensas de Dios, ilumine la fe de los demás cristianos. Oremos. Por cuantos se esfuerzan por encontrar el estudio de la propia vida, para que no se desfallezcan en su esfuerzo y descubran la presión de Dios en el mundo, en sus acontecimientos. Oremos. Por los que van creando el día de su muerte, por el agonizamiento, para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito. Oremos. Por los niños de nuestra comunidad que en estos días han hecho y han la primera comunión, que se abra precisamente a la fe cristiana, que renovarán
y penetre el sentido de los sacramentos, permanezca y recibirán. Oremos. Invitamos a todas las personas que están en momentos críticos de su vida que confiemos en el Señor que nos acompaña en estos momentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor, vamos a ofrecer el pan y el vino a nuestro Señor. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Todos juntos, Señor, te ofrecemos la vida, la ilusión de vivir con tu amor y alegría. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Todos juntos, Señor, te ofrecemos la vida, la ilusión de vivir con tu amor y alegría. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, quedarán convertidos. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al celebrar la glorificación de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que la predicación evangélica se mantenga siempre firme en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, por toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, hosana.
Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires a tu pueblo, te pedimos que mires a tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, y aceptando ser clavado en la cruz por nosotros, pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, y dándote gracias de nuevo, te bendijo, lo partió y lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar a todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia, entonces liberados por fin de toda corrupción, y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos, 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 danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Alma de Cristo, ustedes háganlo por favor. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sana, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, trágame, pasión de Cristo, confórtame, ojo de Jesús, Óyeme. Pedro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de nuestra muerte, llámame. Mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alaben y te bendigan los de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Marcos predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les agradecemos mucho a todos ustedes el habernos acompañado en misa. Nosotros le ponemos muchas ganas a las misas, lo hacemos bien, a veces nos equivocamos. Disculpen, por favor, yo quisiera que nadie se equivocara, pero a veces nos equivocamos y debemos de
hacerlo bien, porque estamos sirviendo a Dios, no a los hombres, sino a Dios. Les invito a todos ustedes, hermanos, que no se pierdan las misas. Pues me dio gusto haber estado con ustedes. Les agradecemos desde aquí, desde La Monera, el favor de su atención. Gracias por compartir la misa y gracias por ayudarme. A mí me anima mucho el que ustedes me escriben y me dicen, y ánimo, Padre, y todo. Porque no crean, también hay gente muy grosera que en todo se fija menos en misa, o están en todo menos en misa. Entonces, vamos a pedir por ellos, que Dios los ayude y los perdone, donde quiera que se encuentren. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Excelente día sábado. Nos vemos mañana domingo. Gracias.